días. Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la reunión plenaria para tratar el proyecto de ley que acaba de ingresar del Poder Ejecutivo con el objeto de abrir las posibilidades del canje. Se encuentran presentes el señor Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el señor Secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y en minutos más llegará el Secretario de Política Económica, Axel Kicillof, con lo cual, conforme habíamos acordado, comenzará la exposición del señor Ministro. Adelante. Ok. Buenos días, señores senadores, señores senadores. De acuerdo a lo que la presidenta anunciara el lunes de esta semana, siempre me pasa lo mismo. ¿Se escucha bien esto? Yo escucho con mucho eco. Ok. Creo que no hay otra posibilidad, así que sigo. Bueno, como decía, de acuerdo a lo que anunciara la señora presidenta el día lunes, venimos a presentar a este Congreso este proyecto de ley de suspensión de la ley 26.017, conocida como Ley Cerrojo, mediante la cual se cerraron los canjes de deuda iniciados en el 2005 y en el año 2010. Déjenme poner en contexto esta medida. Voy a ser muy breve, pero quiero hablar del contexto en el cual se inserta este nuevo proyecto de ley. Este contexto tiene que ver con la política de desendeudamiento que hemos venido llevando adelante desde el año 2003 a la fecha, y en particular el desendeudamiento de la Argentina en moneda extranjera y con el sector privado. Y en ese marco, el papel preponderante que tuvieron los canjes de 2005 y de 2010, que en definitiva y muy claramente nos permitió que la deuda con el sector privado dejara de ser un condicionante para el desarrollo de la Argentina. También hablar de que el 12 de septiembre, en unos días más, Argentina va a hacer frente a el pago final del Bonar 7, 2.070 millones de dólares, que hemos pagado, como también mencionaba la presidenta el lunes, en términos de Boden 12, casi 20.000 millones de dólares en los últimos años, bono que se relaciona con las obligaciones derivadas del corralito, el corralón, la compensación a los ahorristas y a los bancos. También mencionar que hemos abonado ya a los tenedores de bonos que ingresaron a los canjes del 2005 y el 2010 casi 21.000 millones de dólares desde el año 2005 a esta parte, que esa política de desendeudamiento también incluyó la cancelación de la deuda con el FMI, y que hoy esa política de desendeudamiento nos permite decir a todos los argentinos que la deuda en moneda extranjera con el sector privado representa menos del 10% del Producto Bruto Interno. Y es más, como también dijera la presidenta el lunes, luego del pago del Bonar 7, lo menciono nuevamente porque es el pago de deuda más importante de este año, el 12 de septiembre, 2.070 millones de dólares, un bono con legislación doméstica, la deuda con el sector privado en moneda extranjera, una medida clarísima, o si quieren, la medida más clara de la robustez o de la situación de deuda de un país, va a estar por debajo del 8,5% en términos de PBI. O sea,
O sea, lo que quiero demostrar o lo que queremos de alguna manera resaltar es que todos los argentinos desde hace 10 años venimos pagando nuestra deuda, pagando los compromisos que asumimos a partir fundamentalmente de la reestructuración de los inconvenientes que en materia de deuda se derivaron de la crisis del año 2001 y 2002. Pero además que esa política de desendeudamiento que no registra, y esto no son estadísticas de Argentina, no registra un antecedente similar en el mundo en los últimos 10 años. Argentina es el país que en el contexto de las naciones más se ha desendeudado en estos últimos 10 años. Esto lo hicimos además sin endeudarnos los argentinos con el sistema financiero. Esta capacidad de gestionar la deuda es lo que creemos nos ha permitido crecer. Crecimos porque nos desendeudamos, crecimos porque hicimos un esfuerzo en atender todas y cada una de las obligaciones externas sin descuidar la otra variable del ratio, que es el crecimiento, sin descuidar el mercado interno y sobre todo nos desendeudamos y crecimos incluyendo argentinos. Esto es muy importante resaltarlo también en comparación con otros modelos de reestructuración de deuda que se están dando actualmente en muchos países, en particular en Europa. Veíamos en estos días, escuchábamos en estos días cómo ya la tercera reestructuración de deuda en Grecia parece casi un hecho. Sin embargo, y este es el mensaje principal, después de esta política de desendeudamiento y después de este gran esfuerzo que nos permitió estar donde estamos, la Argentina sigue siendo sometida a una permanente presión. Existe, creemos, una especulación permanente sobre nuestra economía. Vuelvo. Hace 10 años que venimos pagando sistemáticamente en función de una política de Estado, diría, porque muchas, y en particular las reestructuraciones del 2005 y 2010, están sustentadas en decisiones de este Congreso. Hemos cumplido con nuestros compromisos de deuda y lo vamos a seguir haciendo, pero también tenemos el fallo, por ejemplo, de la Cámara de Nueva York del viernes, que vuelve a traer incertidumbres sobre la voluntad y la capacidad de pago de Argentina. Por eso es que yo decía hace unos días, no nos van a llevar a un escenario como el del 2001. Ese fallo, el del viernes, nos recuerda que ese pasado que, como relaté en términos de política de desendeudamiento, en términos de política financiera de la Argentina en los últimos años, ese pasado está más cerca de lo que pretenden algunos, que nos quiere perjudicar este presente, pero además y fundamentalmente nos quiere condicionar nuestro futuro. Por eso, como también dijo la presidenta, seguimos férreamente confiando en la instancia judicial y en particular esta nueva instancia de este proceso judicial que se abre ante la Corte Suprema de Justicia y esperamos en ese sentido, ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y esperamos en ese sentido una resolución que esté en función de los argumentos que esgrimimos en nuestra defensa, que les recuerdo una vez más, tiene como uno de los argumentos fundamentales la defensa de nuestra soberanía
y en particular la defensa de las decisiones emanadas de este Congreso. Ahora bien, sin perjuicio de la fortaleza de esos argumentos, sin perjuicio de la fortaleza de los hechos que demuestran el cumplimiento cabal de cada una de nuestras obligaciones con cada uno de nuestros acreedores, internos y externos, pero en particular con cada uno de los acreedores que confiaron en el país en el 2005 y en el 2010, aun cuando confiamos en esos argumentos y en el sistema judicial y en la decisión que en definitiva tome ahora la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, queremos, una vez más, demostrar que existe una profunda vocación de los argentinos de seguir haciendo frente a los compromisos que la República Argentina ha asumido. Como dijo la presidenta, no queremos patear los problemas. Algunos dicen, ¿por qué ahora? Algunos incluso que están en esta sala, no me refiero a los señores senadores, estoy diciendo al auditorio, veo algunos comentaristas que han dicho, ¿por qué? ¿Qué necesidad había? ¿Por qué no esperar una decisión de la Corte? La verdad es que no nos ha caracterizado y no queremos patear los problemas. Por eso es bueno aclarar esta cuestión. No aceptamos el planteo de los lobistas, de los buitres que ya presionan sobre anuncios diciendo que hay un nuevo plan para evadir a la justicia. Queremos que quede absolutamente claro. Este no es de ninguna manera un intento de evadir a la justicia de los Estados Unidos, sino al contrario, absolutamente al contrario. Es una propuesta concreta para ratificar que la Argentina no solo tiene la capacidad de pago, que lo demuestra lo que ha venido haciendo en los últimos años, sino que además mantiene esa voluntad de pago que hemos manifestado en cada una de las intervenciones que hemos hecho ante la justicia. Por eso la primera decisión de la presidenta ha sido enviar este proyecto de ley para permitir que el 7% de los acreedores que no ingresaron en el año 2005 y que tampoco lo hicieron en el año 2010 puedan hacerlo a partir de ahora. Insisto, estamos presentando este proyecto para que quede claro que la Argentina también está en condiciones de atender y regularizar a ese 7% que no entró. Exactamente en los mismos términos que los que lo hicieron, porque esa es el argumento y esa es la posición inclaudicable que Argentina ha mantenido y seguirá manteniendo en su defensa de los canjes del 2005 y 2010. Decía que la capacidad la hemos demostrado ya con los más de 173.000 millones de dólares que hemos pagado en los últimos 10 años. Ahora venimos a este Congreso a discutir la posibilidad de, una vez más, manifestar la voluntad de pago a través del levantamiento de la Ley Cerrojo. Ya lo hemos dicho en varias presentaciones ante los tribunales y públicamente. Estamos en condiciones de someter, por eso, hoy a este Congreso, esta decisión, porque creemos, como también lo hemos dicho en las presentaciones, es este Congreso el único habilitado para tratar el tema. Esto es la suspensión de la Ley Cerrojo. Esta ley fue varias veces, y en definitiva está esto reflejado en el fallo, sindicado como una muestra de que Argentina no reconoce la deuda con los que no entraron en el 2005, en el 2010. Esto claramente no es cierto. Argentina nunca ignoró esa deuda, no la repudió. Lo que pretendimos todos, el Poder Ejecutivo y el Congreso, con esta ley, era asegurar
que aquellos que hubieran entrado a los canjes no les sería traicionada su confianza acordando con aquellos que no habían entrado algo mejor, condiciones más beneficiosas. Por eso creemos que esto es fundamental, seguir brindando esa seguridad a los que ya entraron, al 93% con los cuales vamos a seguir honrando la deuda en los términos que estaba pautado. El 30 de septiembre tenemos un pago por bonos par, el 2 de diciembre tenemos un pago del Global 17 emitido en el marco del canje del 2010, el 30 de diciembre tenemos un pago de bonos discount, también de la reestructuración del 2005. Le queremos brindar a esos acreedores que van a recibir esos pagos y que entraron en el 2005 y en el 2010, la seguridad de que ese tratamiento igualitario va a seguir mantenido. Por eso, el proyecto de ley que tienen a su consideración mantiene el compromiso de no ofrecer nada mejor, exactamente la misma oferta, tal cual fue propuesto en la justicia en las presentaciones ante la Cámara. En segundo lugar, y en tren también de las aclaraciones, con relación a la opción por instrumentos con legislación local, otra vez nos parece importante, por lo delicado del asunto, aclarar varias cuestiones que se están planteando. Esto no debe interpretarse de ninguna manera como una decisión unilateral de alterar ningún mecanismo de pago. Lo interpretamos, lo vemos como una opción voluntaria, eventual, para los acreedores que crean más conveniente renunciar a los derechos que le da la ley americana y aceptar en los mismos términos para el Estado otra legislación. Esta es una cuestión que preocupa a muchos tenedores. Por eso la presidenta, por eso creemos que es importante, a los efectos de brindar la total certidumbre a todos nuestros acreedores, aclararles que lo que eventualmente se pondrá a disposición es una opción voluntaria por un nuevo instrumento con legislación local. No estamos intentando escapar a la justicia como dicen los lobistas de los buitres. Al contrario, la vocación es que en ningún momento, y esto creo e insisto, es una política de Estado, en ningún momento la Argentina deje de afrontar nuestras obligaciones con los bonistas que entraron en los canjes 2005 y 2010 en los términos en que estaba previsto, en la moneda, en los plazos, exactamente los mismos términos en que estaba previsto. Ahora le estamos incorporando una muestra más de voluntad de pago, de capacidad de pago, al traer este proyecto a vuestra consideración con respecto al 7% que no entró y que invitamos, en caso de ser aprobada la ley, a participar en las mismas condiciones, en condiciones equitativas con los que ingresaron en el 2005 y 2010. Insisto, queremos despejar, y creo que esto es lo fundamental, toda especulación e incertidumbre respecto del crédito público de la Argentina. Parece que los más de 173.000 millones de dólares, insisto, que hemos pagado en los últimos 10 años, para algunos no es suficiente. En este marco, este proyecto de ley, esta reapertura que se propone, es una reafirmación de esta capacidad y voluntad de pago. Es importante para eso recordar de dónde venimos, por qué, muy brevemente, pero por qué estamos donde estamos. El 31 de diciembre del 2001, el default de la deuda con el sector privado instrumentada mediante bonos, es la forma correcta de decirlo, fue de 81.836 millones de dólares. Decía el otro día la presidenta, es bueno recordar que estos bonos no fueron emitidos por este gobierno.
Tampoco este gobierno fue el que declaró el default de esos mismos bonos. Este fue el gobierno que propuso y llevó adelante el canje del 2005, el canje del 2010, que reestructuró el 93% de esos 81.836 millones de dólares. En 2005 reestructuramos el 76% y a partir del 2010 se incorporaron más tenedores que llevó el nivel de aceptación al 93%. Reitero esta cuestión, 93%, claramente mucha deuda, un número muy grande en términos de montos involucrados, pero también mucha gente, fondos de inversión, pero también tenedores minoristas que participaron, que entendieron que debían acompañar el esfuerzo, porque se les pidió un gran esfuerzo como país. Les pedimos quitas sustanciales a esos créditos, tanto a los tenedores institucionales como también a los tenedores minoristas. Y el 93% de esos acreedores participaron. Estos tenedores de deuda, muchos están en Argentina, pero también muchos están en otros países, no solo en Estados Unidos. También hay tenedores minoristas, ustedes lo recordarán muy bien, en Italia. También hay tenedores minoristas en Alemania. También hay tenedores minoristas, muchos, en Japón. Frente a esos tenedores minoristas hay un compromiso por parte de la Argentina. Claramente, esa propuesta y los tenedores que participaron de esa propuesta tuvieron buenos rendimientos, tuvieron buenos resultados. Insisto, hemos hecho frente a cada una de las obligaciones, incluyendo el cupón de PBI, que en su momento fue no entendido por el mercado, pero sí por los acreedores, que lo entendieron como una forma de asociarse a la apuesta que les proponía Argentina, de dejarnos crecer para que les paguemos. Sin embargo, después de esas dos operaciones de canje, una mínima porción no participó. Gracias, Aníbal. No participó. ¿Por qué digo mínima? Ustedes, estoy seguro, conocen perfectamente cuál es el régimen de quiebras de cualquier compañía en la Argentina. También estoy seguro que conocen cuál es el régimen de quiebras en varios países, en muchos países, en la mayoría de los países. Todos, la mayoría, contienen cláusulas o contienen mecanismos en virtud de los cuales el deudor puede acercarse a sus acreedores frente a una situación de quiebra y proponerles una oferta. Y esa oferta tiene que ser aceptada por una mayoría determinada de acreedores que luego de ser aceptada es trasladada a la totalidad de los acreedores. Esto no es raro, esto es, y estoy seguro que están absolutamente al tanto de esta cuestión. Ninguna de esas normas pide al deudor mayorías más allá del 75%, la mayoría el 66%, algunas el 75%, alguna y para determinadas materias el 85%. Argentina logró que el 93% de sus acreedores, instrumentados en 152 series de bonos, en 16 jurisdicciones, aceptaran la propuesta. Por eso digo, una ínfima cantidad de tenedores no ingresaron al canje. Y esos que no ingresaron y que no lo hicieron porque no quisieron, sino porque su negocio no es ingresar a las reestructuraciones de deuda, sino su negocio es esperar que terminen esas reestructuraciones de deuda para comprar instrumentos
que valen centavos para demandar al deudor y buscar ganancias mejores que los que participaron. Esto que digo no es una elucubración. Cuando hablamos de los fondos buitre, a ellos me estoy refiriendo. Y cuando hablamos de las ganancias exorbitantes, no estoy inventando nada ni les estoy diciendo, créanme que esto es así. Señores, está en los documentos que ellos mismos han presentado a la justicia, está absolutamente probado que las tenencias que hoy les permiten demandar a la Argentina, insisto, los bonos a partir de los cuales pueden demandar a la Argentina no fueron emitidos por este gobierno, fueron emitidos previos al default. Esos bonos son los que hoy les permiten hacernos juicio. Esos bonos no fueron comprados antes del default de la Argentina, especulando con una megatasa del megacanje. Ni siquiera. Esos bonos, y está, insisto, probado, porque ellos mismos han acercado la documentación, fueron comprados en el 2008. Ejemplos concretos. El fondo Elliott compró en el año 2008 deuda por unos 400 millones de dólares por 40 millones de dólares y pretende cobrar por esos 40 millones que gastó 720 millones de dólares. Esto es casi el 1400%. A eso Argentina se está oponiendo en la Corte de Estados Unidos. A esa jugada, a esa operación, a esa transacción, a esa intención se está oponiendo la Argentina. Más allá de las consecuencias de lo ya hecho y que, insisto, es una política que surgió de una política de Estado que este Congreso acompañó en los canjes del 2005 y 2010. Porque la otra cuestión que tiene que ver con el tema buitres y la defensa de los intereses de Argentina ante la justicia, tiene que ver con las consecuencias que tendría para la Argentina, como dicen algunos, arreglar con los fondos buitre, pagarles a los fondos buitre algo distinto que al 93% que entraron al canje. Esto tampoco puede ser dejado de lado alegremente. Está absolutamente claro que un arreglo, un pago en condiciones distintas a estos fondos de las que tienen el 93% que entró en los canjes, implicará inmediatamente no solo la reacción y la búsqueda de tener iguales condiciones por parte de aquellos que tampoco entraron, pero que no están representados en el juicio, el 7%, sino que ineludiblemente el 93% que entró y que está cobrando a plazo, con quitas y con tasas bajas, va a ir inmediatamente a reclamar a la justicia exactamente el mismo tratamiento. Y es más, déjenme dar un paso más. Si nosotros hiciéramos esto en abierta contradicción con lo que este Congreso dispuso, tanto en el año 2005 como en el año 2010, también daríamos pie a un pedido acá, en Argentina. Y sería absolutamente lógico que así se haga, porque habría un incumplimiento con una ley de la Nación que daría lugar claramente al pedido de reparación por parte de los fondos buitre. Sin embargo, esta ley Cerrojo, que, insisto, fue pensada
y aprobada como un instrumento para proteger a aquel que entraba en el año 2005, también en el año 2010, han sido usadas como argumento para sostener que la Argentina sigue incumpliendo con ese grupo de tenedores que no entraban. Es por eso, porque, insisto, queremos ratificar una vez más esta voluntad de pago del país frente a una nueva instancia judicial que se abre a partir de la apelación ante la Corte, que estamos sometiendo este proyecto a su consideración. Queremos, lo dijo la presidenta, queremos una solución definitiva. La única solución definitiva es sacarnos esa espada de Damocles que tenemos los argentinos y los acreedores del 93% que están siendo rehenes de esta situación respecto del 7%. Y el único instrumento que tenemos para eso es las ofertas que le hicimos a los acreedores que participaron del canje 2005 y 2010. De otra forma, y espero haber sido claro en ese sentido y sin perjuicio de si lo fui o no, vamos a estar abiertos a todas las preguntas. De otra manera, a este juicio, sea como termine, va a seguirle otro juicio. Y otro más, de un lado o del otro. Por eso, el mensaje es que quien quiera cobrar en términos absolutamente equitativos con el 93% de los tenedores que entraron, podrá sumarse, y esto es lo que estamos pidiendo al Congreso, que nos habiliten esta posibilidad. Esos tenedores podrán sumarse y cobrar de forma regular, como lo vienen haciendo los que entraron en el 2005 y en el 2010, en los mismos términos que el 93%. Quienes quieran seguir haciendo juicio nos volverán a encontrar defendiendo los intereses del país con todas las herramientas legales disponibles. Porque, como dijo la presidenta el lunes, creemos que se ha comprobado que el viernes pasado se ha comprobado que el pasado, y sobre todo en términos de economía, está a la vuelta de la esquina. Parece que se fue, pero amenaza con volver. Por eso creemos que en esta materia no hay lugar para especulaciones. Creemos que esta materia debe seguir siendo una política de Estado, que entre todos, ayer teníamos una reunión con empresarios, sindicalistas, donde unánimemente había una manifestación en el sentido de acompañar esta política de Estado. Creemos que entre todos tenemos que firmemente impedir que estos resultados que obtuvimos, este desendeudamiento, esto que nos permite decir a los argentinos que el tema de deuda, a los argentinos de hoy, pero también a los argentinos de mañana, el tema de deuda no ha dejado de ser, como fue en otro momento, un condicionante para nuestro desarrollo. Que ese resultado debe ser defendido, no puede ser puesto en riesgo por un ataque especulativo de fondos que, insisto, no tienen un deseo genuino de cobrar, sino que lo que quieren hacer es tener ganancias extraordinarias a costa del 93% que entró y de todos los argentinos. Porque creemos que tuvimos éxito y nos han acompañado en el esfuerzo de dejarnos crecer para pagar, porque
estamos convencidos, como decía el presidente Kirchner en el año 2005-2006, los muertos no pagan. Hemos crecido, hemos incluido argentinos y hemos pagado. Nos parece que esta política de Estado debe seguir siendo acompañada porque los resultados están a la vista. Por eso es la apelación a que este proyecto sea debatido y aprobado por este Congreso para seguir manteniendo lo que ha sido una política de Estado de este gobierno acompañada, insisto, y lo digo una vez más, por este Congreso en el 2005 y en el 2010. Gracias. Bueno, gracias al ministro de Economía. Va a hacer uso de la palabra el licenciado Axel Kicillof, secretario de Política Económica. Bueno, sí. Bueno, pero... Sí. Bien. Quería hacer muy breves consideraciones que de alguna manera le dan algún marco más general a la situación mundial que está atravesando el sistema financiero internacional, así como algunas experiencias históricas de la Argentina que son efectivamente ese pasado, pero que se han presentado ahora de manera completamente palpable cuando ese pasado se presenta bajo la forma de acreedores de bonos externos argentinos emitidos en épocas que hoy parecen remotas, pero que evidentemente vienen a reclamar aquello que aparentemente les habían prometido hace 10, 15 años aproximadamente. Déjenme entonces hacer dos breves consideraciones. La primera, referida al modelo de endeudamiento crónico, que no fue un modelo privativo de la Argentina, un modelo autóctono inventado en el país, sino que fue un modo de funcionamiento del capitalismo mundial durante prácticamente 40 años, en una fase que algunos llaman de globalización basada en la finanza, de financiarización, otros la llaman la fase neoliberal del régimen capitalista, pero que aquí en la Argentina se mostraron de una forma tan palmaria, tan clara, que nosotros conocemos no solo descarnadamente el modo en que se desarrolló, sino también la manera catastrófica en la que ese presunto régimen de crecimiento para los países, especialmente periféricos, termina. Nosotros conocemos la crisis de 2001, conocemos el default, que fue estrictamente una consecuencia del sobreendeudamiento de la fase neoliberal, y conocemos también las promesas incumplidas de ese modelo, que podemos hoy afortunadamente contrastar y comparar con lo que ha ocurrido en la Argentina durante estos 10 últimos años. ¿En qué se basaba para los países periféricos ese régimen de sobreendeudamiento? Básicamente, porque ustedes recordarán también una cifra que es categórica con respecto a esto, que es el endeudamiento externo del país en el año 1975, que ascendía a una cifra que ronda los 8.000 millones de dólares.